En este momento vamos a ver dos cuadros que nos van a servir para integrar algunos conocimientos que ya hemos visto en etapas anteriores en otros videos. En primera instancia, lo que vamos a ver es cómo se regula la frecuencia cardíaca. Habíamos visto que el impulso no es control del sistema nervioso, sino que específicamente el impulso para que se contraigan las fibras se produce por las fibras especializadas que tiene el corazón. Lo único que regula el sistema nervioso es la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros tenemos un centro cardiovascular que se encuentra en el bulbo que recibe aferencias. Estas aferencias pueden provenir de centros cerebrales superiores, de propioceptores, de barorreceptores y de quimiorreceptores. De centros cerebrales superiores se dan a través de la corteza, el sistema límbico y el hipotálamo. De propioceptores que tienen el control del movimiento, o sea, si hay mayor movimiento, aumentarán la frecuencia cardíaca o pedirán el aumento de la frecuencia cardíaca. De los barorreceptores del control de la presión arterial, específicamente las variaciones de la presión arterial van a ser recibidas por el centro cardiovascular para poder regular esta cuestión, y de quimiorreceptores que controlan la acidez de la sangre, manteniendo un equilibrio de los hidrógenos y también del dióxido de carbono y del oxígeno. Toda esta información entonces llega al centro cardiovascular. De respuesta a este centro, a través del sistema simpático y del parasimpático, da respuesta a las aferencias. Por ejemplo, los nervios vagos, que ya los hemos estado hablando anteriormente, forman parte del parasimpático. ¿Y qué es lo que hacen sobre el corazón? Disminuir su frecuencia cardíaca. Después tenemos la parte simpática, que son los nervios aceleradores cardíacos, que aumentan la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, y los nervios vasomotores, que provocan la contracción o vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver y tratar de integrar el por qué puede producirse el aumento del gasto cardíaco. El aumento del gasto cardíaco tiene directa relación con el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Recuerden que al multiplicar específicamente volumen sistólico y frecuencia cardíaca, tenemos por resultado el gasto cardíaco. Para que se produzca esta variación, tiene que existir un aumento de todos los valores o de todos los ingredientes que hacen al volumen sistólico. Específicamente tenemos un aumento de la precarga, o sea, una elongación de las fibras y mayor entrada de sangre. De esa entrada de sangre, eso me provoca que al estar más estiradas las fibras, se contraigan con mucho más fuerza, eso aumenta la contractibilidad y hay una disminución de la poscarga. La poscarga, o sea, lo que queda dentro del ventrículo es menor aún porque ha sido mayor la fuerza de eyección. Por otro lado, tenemos el aumento de la frecuencia cardíaca. Este puede darse específicamente por todas las aferencias que está recibiendo el sistema nervioso, como hemos explicado anteriormente. El hecho de mayor movimiento, por ejemplo, de realizar una mayor cantidad de ejercicio físico, eso trae muchas mayores aferencias y mayores necesidades de, por ejemplo, oxígeno y de eliminar dióxido de carbono. También existen hormonas que por acción del ejercicio se segregan y eso aumentan también la frecuencia cardíaca. Otros factores pueden ser que sean lactantes, ancianos, mujeres, bajos en entrenamiento. Todo esto hace un combo que puede provocar sí o sí el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, los factores que están en la parte superior como los que están abajo, multiplicados me dan por resultado el aumento del gasto cardíaco. Pasamos a lo que es hemodinamia y a los factores que afectan el flujo sanguíneo.
El flujo sanguíneo es el volumen de sangre que fluye a través de cualquier tejido en un periodo de tiempo. Las unidades que vamos a tener en cuenta para hacer esta medición son mililitros por minuto. La distribución del gasto cardíaco depende entonces de dos factores, de la diferencia de presiones y de la resistencia del flujo sanguíneo. Con respecto a la diferencia de presiones, tengamos siempre en cuenta que todo va de donde hay más a donde hay menos. Entonces, vamos a tener que si en un lugar tenemos mayor presión, esto va a ir hacia donde hay menos. Ejemplo, tenemos la mayor presión en este momento ejercida por la contracción del ventrículo, lo que hace fluir la sangre con toda la fuerza hacia la arteria, por ejemplo, si es ventrículo izquierdo, arteria aorta, ¿sí? Entonces va a ir específicamente a la arteria, ya que el paso hacia la aurícula que tenía anteriormente está ocluido por la válvula correspondiente. Entonces, por eso pasa de donde hay mayor presión a donde hay presión, que en este momento es en la arteria aorta. La resistencia vascular es la oposición que da el sistema vascular a el paso de la sangre. Se produce una fricción entre las distintas capas de la sangre, sobre todo las capas parietales, contra el vaso sanguíneo, y eso ofrece una cierta resistencia al paso. ¿De qué depende esta resistencia? Depende del tamaño de la luz, o sea, mientras mayor resistencia tengamos, es porque la luz del vaso sanguíneo es cada vez más pequeño, y eso genera mayor presión. La viscosidad de la sangre, cuando hablamos de viscosidad, es el roce que se dan entre las distintas capas líquidas que circulan por un tubo. En este caso, el fluido que está circulando es la sangre y el tubo es el vaso sanguíneo. Entonces, depende específicamente el grado de viscosidad de la cantidad de elementos formes que haya en relación al plasma. Si tenemos una elevada cantidad de elementos formes con respecto al plasma, vamos a tener mayor viscosidad, y si tenemos menor cantidad, menos viscosidad. El largo del vaso sanguíneo también es un factor predisponente de la resistencia. Mientras más largo sea mayor también va a ser la resistencia que va a ofrecer. Entonces, esos son factores específicos que hacen a la resistencia vascular. La resistencia vascular sistémica, también conocida como resistencia periférica total, se refiere a todas las resistencias vasculares ofrecidas por los vasos sanguíneos en este sistema específico, por lo cual tenemos que vamos a ir sumando las diferentes resistencias que se van ofreciendo en las distintas zonas, y de esta forma vamos a tener la resistencia periférica total. Estos factores que anteriormente trabajamos están en estrecha relación con este nuevo punto que vamos a aclarar, que es la presión arterial. La presión arterial se origina o se genera por la contracción de los ventrículos. Esa fuerza con la que sale la sangre e impacta sobre los vasos sanguíneos generan una presión hidrostática que puede aumentar o disminuir dependiendo en qué grado se encuentre o en qué momento se encuentre el ventrículo en su fase de contracción o relajación. La presión arterial sistólica es la más alta alcanzada por las arterias durante la sístole, ya que es mayor la cantidad de sangre, mayor la diferencia de presiones y mayor el impacto que hace la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. La presión arterial diastólica es la más baja que sucede durante la diástole, y es específicamente dada porque en ese momento el músculo cardíaco en la zona de los ventrículos
está relajado, entonces no le da a la sangre la suficiente fuerza para impactar sobre el vaso sanguíneo. La presión arterial media es la presión promedio en las arterias. Es como si este cálculo nos sirviera para pensar cómo fluiría si la sangre o qué presión ejercería la sangre si tuviera flujo continuo. Se calcula a través de la presión arterial diastólica más 1/3 del resultado existente entre la presión sistólica menos la presión arterial diastólica. La presión arterial va a depender también del volumen de la sangre. Este cuadro nos muestra valores de la presión arterial. En su momento este era el más adecuado de todos, nos daba una presión arterial óptima que tenía que ser igual o menor que 120 milímetros de mercurio en la sistólica y en la diastólica de 80 milímetros de mercurio. Ahora ese valor se ha corrido hacia el valor que dice el cuadro como normal. Y la normal alta vendría a ser la normal, ¿sí? En la mayoría de la bibliografía van a encontrar estos cuadritos, porque todavía no se han actualizado los valores en los distintos libros, pero tengamos en cuenta que ahora se tiene como valor normal entre 140 milímetros de mercurio y 85 milímetros de mercurio. El primer dato de presión sistólica y el segundo dato de presión diastólica. ¿Cómo se realiza la medición de la presión arterial? Se realiza a través de un instrumento que se llama esfigmomanómetro o tensiómetro, ¿sí? La mayoría lo llama de esa forma. El esfigmomanómetro contiene un manguito de compresión, que es el que se coloca en la zona inferior del brazo, una pera de goma con la que se insufla este manguito, una válvula que permite el cierre y que no se escape el aire mientras se esté insuflando, y un manómetro que va a ir registrando la presión. Se coloca entonces el manguito en la zona del brazo, en la zona inferior, y se coloca también en la zona de la arteria humeral el estetoscopio. ¿Con qué fin? Para registrar unos ruidos que van a conocer más adelante, que son los ruidos de Korpkopf. Estos ruidos son los que me permiten a mí determinar la presión máxima y mínima. Cuando se comienza a hacer el trabajo, se insufla, primero se cierra la válvula, se insufla a través de la perita, esta aumenta la presión en la zona del brazo a través del manguito, y esto provoca la disminución o directamente que no se escuche ninguno de los ruidos a nivel de la arteria humeral. Luego se abre la válvula y procede a descender la presión del manguito, que esto se va a ir registrando en el manómetro. Cuando se escuche, porque va a haber sucesión de ruidos, pero cuando se escuchen los ruidos más intensos, ahí vamos a tener la presión sistólica, o sea, la presión máxima. Estos ruidos después van a ir disminuyendo en intensidad, lo cual me van a dar por resultado la presión, en un momento de silencio, la presión diastólica. ¿Qué factores aumentan la presión arterial? En primera instancia, el aumento del retorno venoso, ¿sí? Que tiene otros factores como el aumento del volumen sanguíneo, la bomba muscular esquelética, la bomba respiratoria y la vasoconstricción, que son temas que vamos a ver a continuación. Aparte de eso, se genera la disminución de los impulsos parasimpáticos, el incremento del impulso simpático de las hormonas de la médula suprarrenal, que todo eso trae aparejado el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento del volumen sistólico. Por ende, si multiplicamos esos dos, ¿qué nos da? El aumento del gasto cardíaco. Por otro lado, tenemos la resistencia de
los vasos sanguíneos. Esto puede estar dado por un número de glóbulos rojos en aumento, que se llama policitemia, y un aumento del tamaño corporal, como por ejemplo la obesidad. Esto trae acarreados, por ejemplo, el aumento de glóbulos rojos, el aumento de la viscosidad de la sangre y el aumento del peso corporal, el aumento de la longitud total del vaso sanguíneo, por lo cual ese era otro de los factores que aumentaba la resistencia. También otro de los factores puede ser la disminución del radio, que acuérdense que por efecto vasoconstrictor o por la acumulación de elementos dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Como placas de ateroma, me pueden aumentar la resistencia del vaso. Esos combinados entonces me dan el aumento de la presión arterial.